Mis amados, les contaba el domingo que Efesios fue escrito por el apóstol Pablo, mejor dicho, la carta a Éfeso, y él dice: Pablo escribe: gracia y paz a vosotros, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición. De allí, de esa terminología, nos bendijo, es que Dios nos recordaba de que toda la bendición ya nos fue dada, fue depositada en nuestro espíritu, y hay que extraerlo del espíritu y traerlo al mundo físico. Por eso hay que dejar a veces de orar que Dios nos bendiga, que Dios nos sane, que Dios nos prospere, sino creer que realmente ya lo hemos recibido. Ahora bien, en esta segunda parte, el Señor me mostraba otro fragmento de la carta de Pablo a Éfeso, Efesios 2:7. Pablo dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, presten atención, o prestemos atención, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un pasaje muy familiar, pero muy poderoso. De allí es que quiero trazar como el fundamento para esta revelación que Dios nos va a seguir dando esta mañana. ¿Están dispuestos? ¿Están listos para recibirlo? Es un pasaje familiar pero poderoso. Y si no lo leemos detenidamente, no recibimos el beneficio completo de lo que Pablo está diciendo acá. Parece que fuera un juego de palabras. Él dice: por gracia somos salvos a través o por medio de la fe. O sea, fuiste salvo por gracia a través de la fe. Esto significa dos cosas. Ninguno de nosotros fue salvo solo por gracia. Porque la gracia de Dios, ¿qué es la gracia? Lo que nadie se merece por justicia. La gracia es un regalo inmerecido de alguna forma. La gracia de que Cristo murió por todos está disponible para todos. Entonces, ¿por qué todos no son salvos? Si Cristo murió por toda la humanidad, ¿por qué no todo el mundo es salvo? Porque algunos se van al infierno si Cristo murió por todos. Si la gracia es para todos, ¿por qué algunos se pierden? Pablo dice: porque esa gracia hay que creerla por la fe. No fuiste solo salvo por gracia, tienes que creer por fe de que Cristo hizo algo por ti en la cruz. Si no tienes fe, la gracia no te sirve. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Ahora, otros dicen: yo no creo en la gracia, yo creo por fe solamente. Y la fe en sí misma tampoco te salva. Porque tú puedes tener fe de que si diezmas, te congregas y eres buena persona, vas a ser salvo. La fe no te salva. La fe en esas cosas no te salva. Lo que te salva es la fe de que fuiste perdonado por gracia en la cruz del Calvario. No son tus obras. No te puedes gloriar. Trato de explicar esto para dar paso a lo que el Señor nos va a decir, que es una explosión. Para aquí es donde voy. Estuve leyendo, no me acuerdo cuando lo estudiaba en el high school, pero estuve leyendo acerca del sodio y el cloruro. Ustedes dirán: ¿qué tiene que ver el sodio y el cloruro? Bueno, déjenme avanzar. Si ustedes ingieren sodio solamente, la suficiente cantidad de sodio mueren envenenados. Si ingieren cloruro, también es una sustancia que te envenena inmediatamente. Pero si los mezclas, se transforma en cloruro de sodio, que es la sal de mesa, casi imprescindible para comer. La gracia en sí misma es venenosa. Cuando te congregas en una iglesia donde solo se habla de gracia y no hay fe, cuando solo se habla de gracia, Cristo lo hizo todo, no importa cómo vivas, porque solo es gracia, es veneno para la gente. Cuando vas a una congregación que solo se habla de fe, de superfe, di las palabras correctas, un pacto, créelo, si tú lo confiesas ya está, también es veneno. Para que se transforme en sal de mesa, en cloruro de sodio, tiene que combinar la parte exacta de gracia y de fe, porque la fe aislada no te salva. La fe, si tu fe está puesta en vivir en santidad, en sanarte, no va a producir tu salvación. Tu fe tiene que estar puesta en lo que Cristo ya hizo en la cruz. La fe es apropiarse de lo que Cristo ya hizo en la cruz, de lo que hizo hace más de 2000 años. Cuando tienes fe de que Él dijo consumado es, y lo hizo todo allá, y lo tomas, es gracia y fe combinada, transformada en sal de mesa. Te hace bien. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, entendiendo esto de la gracia y de la fe, podemos pasar a la segunda base.
tenemos que comprender que el mundo espiritual es real. Muchos creen que el mundo espiritual no existe simplemente porque no lo ven. Pero el mundo espiritual es real, no es una fantasía. Ustedes deben recordar que cuando el ejército de Siria rodea a Eliseo, su criado Gehazi está aterrorizado al ver tantos sirios y le dice el profeta: no tengas miedo, Gehazi, en 2 de Reyes 6:16, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y luego dices: te ruego, Jehová, el profeta, que le abras los ojos al sonso hispano, a Gehazi para que vea. No, pues tengo otra versión yo. Entonces Jehová abrió los ojos al criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gehazi abre los ojos del espíritu y ve carros de fuego, ángeles, querubines, serafines, argentinos, de todo tipo de ángeles. Ahora, escuchen. Esos ángeles no llegaron cuando Gehazi los vio. Cuando él abrió los ojos, Dios no dijo: ¡ay, me abrió los ojos Gehazi, rápido, ángeles, que no llegamos! No fue así. Los ángeles estaban antes de que él estuviese consciente que estaban allí. Eliseo no dijo: Padre, envía ángeles para que éste se quede tranquilo. Dijo: ábrele los ojos para que vea este sonso, que mayor son los que ya están con nosotros que los que están en contra. Noten otra vez la ecuación. ¿Quién no ve los ángeles? Gehazi. Pero el poder está allí. La unción está allí. Solamente que Gehazi no encendió la luz de su sala. Y él está preocupado porque cuando no enciende la luz de tu sala, dices cosas como: hay oscuridad, voy a chocar, me voy a lastimar, no veo nada, los sirios nos van a matar. Entonces Eliseo lo que hace es: enciende tu luz. Si enciende la luz, podrás ver que mayor son los que están con nosotros. Ahora, tampoco la Biblia dice que Eliseo tenía los ojos espirituales abiertos. No hay indicios que Eliseo los estaba viendo. ¿Por qué Eliseo tal vez no los estaba viendo? Quizás porque no lo necesitaba. Porque cuando tú estás consciente que hay energía en la planta generadora, no llamas todos los días: hay energía porque voy a prender la luz. Me aseguran que hay energía. Simplemente sabes que con levantar el interruptor, el poder estará allí. A lo mejor Eliseo no necesitaba ver los ángeles. El que lo necesitaba ver era este incrédulo que tenía miedo. Eliseo ya había visto ángeles. Si ustedes ven capítulos anteriores, él ya había visto ejércitos de ángeles. Así que él daba por sentado, por descartado que los ángeles estaban allí. Es como cuando sabes que eres amado. Cuando sabes que te aman, tú estás consciente de eso y eso te hace vivir feliz, vivir en plenitud, brillar. Cuando no estás consciente de eso, necesitas confirmaciones. Ahora, cuando estás consciente de que la luz está sobre ti, a veces eres el que menos necesita. No te sientas un carnal o alguien poco espiritual porque no te profetizan, porque no te dan una palabrita. A lo mejor el Señor sabe que no lo necesitas, como Eliseo, porque ya sabes que mayor son los que están contigo que todas las cosas que puedan venir en contra, que las adversidades, que las pruebas, que las crisis. Eliseo creyó que los ángeles estaban allí por las promesas de Dios. Punto. El mundo físico no siempre coincide con el mundo espiritual. Te levantas una mañana, hablaré de mí. Me he levantado una mañana estando en la Catedral de Cristal con piedras en los riñones. Me levanto el domingo temprano por la mañana, el dolor era intenso y tomaba todo lo que podía tomar y mucho agua y las piedras estaban allí, el dolor era intenso y de pronto el Espíritu Santo me dice: predica en el mundo espiritual. Ajá. No me pregunten cómo lo supe, pero yo tomé la sanidad que había ocurrido hace 2000 años allí en la cruz. Así que pasé a predicar y mientras que predicaba no hubo dolor.
yo dije, Señor, méteme en el mundo espiritual, yo quiero saber que estoy sano, y fui completamente sano. Yo no tuve respiro toda la noche, yo no dormía noches enteras ni días enteros anteriores a ese, pero estaba allí y de pronto entendí que si yo lograba vivir en el mundo espiritual, ¿cómo se logra vivir en el mundo espiritual? No estando en trance, con los ojos hacia arriba diciendo, no me hables que estoy en el mundo espiritual. Eso es haber tomado 2 tequilas, 2 caballitos, eso es diferente. El mundo espiritual es creer lo que Dios ya hizo, aunque no coincida con el mundo físico, aunque todavía te siga doliendo. No es una confesión positiva, ni fe en la fe. Diré esto otra vez, es creerlo hasta que se genera un puente entre el mundo espiritual y el mundo natural, y la fe es ese puente para que el milagro realmente ocurra y sea sano de una vez para siempre en el mundo físico. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Me siguen, sí o no? Esperen, les daré otro ejemplo. Miren, Daniel, el profeta, habla exactamente de lo que ocurre en el mundo espiritual. Dice Daniel, en Daniel 9:3, y volví mi rostro a Dios. Daniel está pasando una crisis muy grande debido a Israel, debido a que Israel está pasando una de las crisis más serias, su nación, de la humanidad. Dice, y volví mi rostro a Dios, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, cilicio, ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Y le dije, Señor, hemos pecado. Ahora estoy leyendo el versículo 9. Y le dije, Señor, ten compasión. Traspasamos tu ley. Ahora leo el versículo 15. Señor, sacaste al pueblo de la tierra, vuélvenos. Él ora durante 19 versículos. Y yo me tomé el tiempo de leer en voz alta, tratando de actuar como Daniel pudo haber orado, no leyendo en el año primero de Rey Asurio, no así, sino que lo hice como si Daniel estuviese orando. Y oré a Jehová mi Dios e hice esta confesión. Hemos orado. Perversamente hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de los mandamientos. No hemos obedecido a los siervos. Así estaba en casa ya. Para ver cuánto duraba la oración. 3 minutos. Lo que dura un tema musical. 3 minutos. Una oración que le dura 3 minutos. 19 versículos, 3 minutos. En el versículo 20, Daniel dice, estaba aún orando cuando el varón Gabriel, vino un ángel, vino volando con presteza a la tarde y me hizo entender y me dijo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y sigue hablando el ángel. Escuchen, porque les va a cambiar la cabeza. Mire, al principio de tu oración, dice una versión, apenas empezaste tus ruegos, me fue dada la orden, dice el ángel. ¿Quién le da órdenes a los ángeles? Y yo he venido para hablarte, porque tú eres muy amado. Estoy hablando ahora, Daniel 9:23. Entiende lo que te diré y la visión. El ángel se tardó 3 minutos. Ustedes dirán, ¿y por qué? Desde la orden de Dios hasta que el ángel bajó, 3 minutos. No sé, tal vez Gabriel tenía que empacar. Quizás estaba en otra misión al otro lado del universo y tardó 3 minutos en cubrir 100 billones de años luz. No sé, traté de pensar ayer por qué el ángel dice, Dios me dio la orden apenas empezaste a orar. ¿Por qué tardó 3 minutos el ángel? He tratado de preguntarle al Señor, he buscado en concordancias, en libros y no encuentro. Nadie se puso a analizar por qué Dios le dio la orden apenas, dice el ángel, apenas comenzaste a orar. Me fue dada la orden. Yo le hubiese dicho, ¿y por qué tardaste? Me dejaste orar 19 versículos. No lo sé. Aún así, unos capítulos más tarde, Daniel vuelve a orar. Y dice, es el mismo Daniel, es el mismo Dios. Y dice, en aquellos días, ahora estoy en el capítulo 10, un capítulo más tarde. Yo, Daniel, estuve afligido por 3 semanas. Ya no son 3 minutos, son 3 semanas, son 21 días. Yo no comí manjar delicado,
no entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas. El tipo ahora está orando 3 semanas. Mi pregunta al Señor fue, ¿por qué si la primera respuesta tardó 3 minutos? ¿Por qué ahora tarda 3 semanas? La pregunta de Daniel es la que te estás haciendo. Y entonces, ¿por qué no viniste en el primer minuto o tardaste 3 minutos? Y le dice, porque había oposición demoníaca. Dice, el reino de Persia, el príncipe del reino de Persia, un poder demoníaco, se me opuso durante 21 días, 3 semanas, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, otro ángel, vino para ayudarme. Daniel 10:13. El ángel es como le corre un velo, le abre el mundo espiritual y le dice, ¿sabe por qué tardé 3 semanas? Porque había una guerra cósmica. Dios actuó inmediatamente en las 2 ocasiones. En las 2 ocasiones Dios no fue la variable, Dios permaneció constante, no tardó primero 3 minutos y en la segunda ocasión tardó 3 semanas. La provisión siempre está allí. La energía eléctrica nunca deja de transmitir, las ondas siempre están transmitiendo. ¿Estamos hasta ahí, sí o no? Siempre, siempre. Solamente que hay veces que hay cosas que impiden que lo que Él ya hizo en la cruz en el mundo espiritual vengan al mundo físico. A veces hay trabas que impiden que lo que ocurrió en el mundo espiritual venga al mundo físico. Aquí tú estás diciendo, por eso es que no recibo sanidad. Ahora entró en la ecuación otro personaje, el diablo. Ay, Dios tenía razón, era el diablo, no era mi marido, era el diablo. Ahora estás diciendo, ok, entiendo, sé lo que estás diciendo, pastor, que a veces me tengo que armar de paciencia porque el diablo es más poderoso y se mete en el medio y me para la bendición. ¡No! No es lo que te trato de decir. Sería una locura que ahora tuviéramos que terminar el mensaje dándole la gloria al diablo. Entonces, debes entender un par de cosas más. Primero, necesitas entender esto, por favor, junto conmigo. El diablo es uno solo. No hay 2 diablos. No hay 3 diablos. No hay 4 diablos, aunque te hayas casado 4 veces. Hay un solo diablo. Un solo diablo. Hoy tengo algo contra los maridos, yo lo sé. Las escrituras no dicen que los demonios tengan sexo, se reproduzcan y tengan bebés de demonios. No se reproducen, no tienen bebés, o sea, siempre son la misma cantidad. El mismo número de espíritus malos que trabajan en la tierra no han aumentado con el pasar de los siglos y los milenios. Somos 6.000 millones de personas en el planeta y los demonios no se han reproducido. Entonces, el diablo pierde muchas de las batallas porque no tiene los demonios necesarios y a veces Dios lo resuelve de una forma tan sencilla. Dios a veces te mueve de lugar. Le decía a los profetas, súbete al monte, bájate a tal lado, cruza del otro lado. A veces los movía geográficamente para inclusive... Los demonios no tienen buena información cruzada. Allá abajo, el sistema de internet, no hay buena señal, no hay wifi allá abajo tan bueno y no tienen buena información. A veces Dios te mueve de un sitio para otro para hablarte, para darte una revelación y hasta que le llega la información cruzada a Satanás, ya Dios hizo la obra. La Biblia dice que los demonios se confunden porque no tienen la revelación del Espíritu Santo. Aún la Biblia la pueden leer como cualquiera, pero no tienen la revelación del Espíritu Santo. El diablo ni siquiera está entendiendo lo que trato de decir hoy. Dice, ¿a dónde va? Nunca entendiste nada, menos vas a entender ahora. Esto es para gente que tiene el Espíritu Santo y está recibiendo una revelación. Ahora, cuando los cristianos ven que la respuesta se tarda, que esta vez Dios no tardó 3 minutos, sino 3 semanas, 3 meses, 3 años, 30 años. Creen que Dios es el que no responde. ¿Qué hubiese pasado si Daniel se daba por vencido en la segunda oración? La fe es el puente que la provisión de Dios utiliza para cruzar del mundo espiritual al mundo físico. La fe tuya no obliga a Dios a hacer nada, pero es el puente que Dios usa para lo que Él hizo en la cruz del Calvario, cruce al mundo físico y se manifieste en lo natural.
¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? Ahora, antes de la llegada del ángel, en estas 3 semanas, Daniel no sabía qué pasaba en el mundo espiritual. Él pensaba, frustrado desde su perspectiva, que Dios lo estaba ignorando. Así que él preservó en fe. Yo le pregunté al Señor, ¿y por qué Dios no le revela? Y le dice, Daniel, yo ya te contesté, solo que hay una interferencia. Este es el meollo del asunto. ¿Cuánto me prestan atención? Dígame amén. Todo lo que dije va para acá. Esto es lo importante. Si Dios le hubiese mostrado a Daniel que un poder demoníaco estaba interrumpiendo o estorbando su oración, Daniel no hubiera podido hacer nada. Porque en el Antiguo Testamento Cristo no había muerto en la cruz y los antiguos profetas no tenían ningún poder sobre el diablo. Por eso solo una pelea que lo dejó afuera Daniel. ¿Para qué Daniel se va a tener que enterar de que hay una guerra cósmica si él no tiene autoridad de nada? Porque Cristo todavía no había muerto en la cruz. Pero pasa Daniel, se muere Daniel, pasan los años y Cristo viene a la cruz. Y luego que resucita te dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de ti, de vosotros. Oigan, así como no le puedes pedir a Dios que te mueva la montaña, sino que le tienes que hablar a la montaña que se mueva en el nombre de Dios, Dios no puede reprender al diablo por ti porque te dio la autoridad a ti. La Biblia no dice, y el diablo huirá de mí, dice, y huirá de vosotros. ¿Por qué le estás pidiendo a Dios que por favor el diablo le huya a Dios? Dios dice, te va a huir a ti. Tienes que resistirlo. Y huirá de ti. Otra vez, ¿quién tiene el interruptor? La energía está allí, ¿se dan cuenta? Tú no puedes decir, bueno, me está pasando como Daniel en la segunda parte, las 3 semanas, tu abuela, porque tú puedes hacer que se destrabe la oración porque la autoridad te ha sido dada. ¡Aleluya! ¡Wow! El Señor me dice que ya ordenó tu respuesta. El puente para que eso pase del mundo espiritual al mundo físico es tu fe. Muchos esta semana pasada entendieron este mensaje, salieron y le hablaron a la montaña, quítate, y porque lo dijeron y no dudaron en su corazón, la montaña de deuda, de enfermedad, se movió. Otros dicen, no, a mí todavía Dios no me contesta. Es una falacia. Es una doctrina falsa decir Dios no contesta, porque desde el primer momento que tú tomas lo que ya se acordó en la cruz, Dios ya contestó. Y no cuando te pones a orar, cuando murió en la cruz del Calvario, ya te contestó. Ya lo hizo. ¿Y por qué no lo estoy viviendo? Porque hay oposición demoníaca. ¿Y por qué Dios no quita al diablo? Porque Él te dio la autoridad a ti. Él dijo, está tan vencido, yo ya lo vencí en la cruz del Calvario, no lo puedo volver a vencer. No lo puedo rematar, ya está. No está herido, está muerto. Yo ya lo vencí, consumado es. No dijo, el diablo quedará todavía dando algunos golpes y algunos zarpazos y tendré que volver a aparecer de tanto en tanto. Él dijo, no, todo fue cumplido, consumado es. Y cuando Él lo hizo y tomó las llaves de la vida y la muerte, las llaves del Hades, y venció al infierno, Él te dio las llaves a ti y te dice, úsalo. Entonces tú dices, Dios no me responde, ¿por qué sigo enfermo? Porque hay oposición demoníaca. Esa oposición viene en forma de, oh no, tú te vas a morir. Oh no, eso está en la sangre. Oh no, tu familia murió, tú te vas a morir. Miren, mi familia, los Gebel, han muerto 2 de mis hermanos de infartos masivos. Mis padres tuvieron 3 infartos, cada uno de ellos. Y cada vez que me ve mi médico de cabecera me dice, wow, eres una bomba de tiempo. Tú tienes mucho. Cuando yo pongo los antecedentes, porque no puedo mentir, allí aparece cáncer de mi mamá, aparece los infartos de ellos, mis 2 hermanos muertos.
Así que yo no puedo decir, Señor, quita el demonio de ahí, me voy a morir. Tomo la autoridad y digo, en la cruz del Calvario dice que aunque los padres coman las uvas agrias, los hijos no heredarán la dentera. Que Dios corta toda maldición. Que lo que ha pasado con tus padres, con tus abuelos, es cortado en el nombre del Señor. ¿Están recibiendo esto, sí o no? Entonces, el historial médico puede estar allí porque no puedes mentir, pero en el historial, en el mundo espiritual, cuando Dios dice, abro tus ojos, Dante, Él muestra que hay salud en mí porque me la dio en la cruz del Calvario. Y cada vez que Satanás viene a oponerse, yo tomo la autoridad y le digo, Satanás, vete que se me enfría la pizza. Yo le doy la autoridad, yo tengo la autoridad y yo lo echo fuera. No le estoy pidiendo a Dios que me lo quite. Y cuando tú le dices, quita Dios al diablo de mí, Dios simplemente hace silencio. Él no va a quitar a un diablo que ya venció. Él dice, lee la Biblia otra vez. Quítalo, léelo. Quítalo, cabezón, léelo. He aquí os es dada toda potestad. Si tomaras cosas mortíferas, no te hará daño. Eso incluye la comida de la madre de tu esposa. Sobre los enfermos pondré las manos y sanarán. Ni siquiera ores. Pon las manos y sanarán. Echará fuera demonios. He aquí poder está sobre ti, iglesia. ¡Aleluya! ¡Wow! Diga, Señor, eso viene, eso está. Ese poder, esa autoridad está sobre mí. Es un río que no se detendrá jamás. River Jet es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, es un río que no se detiene. El avivamiento en calle Broadway. River Jet es un río que no se detendrá jamás. El Señor me hablaba ayer y me recordaba que somos tripartitos. Esta es una de las verdades más fundamentales que puedes aprender en el Evangelio, aunque lo hayas leído miles de veces. Dice Primera de Tesalonicense, una carta de Pablo a Tesalónica, capítulo 5, versículo 23. Dice Pablo, y el mismo Dios os santifique por completo y todo vuestro ser, y lo empieza a enumerar a nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De allí es que nosotros, por ejemplo, tenemos base bíblica para decir somos compuestos en tres partes. No cabeza, tórax y abdomen. Somos compuestos en alma, espíritu y cuerpo. Todos somos conscientes que tenemos un cuerpo. Sabemos desde que nacemos si somos varón o somos hembra, somos altos o somos bajos, somos gordos o somos delgados, narigones o con dos agujeritos decorativos. Todo el mundo sabe eso. Si pongo mi mano sobre tu hombro, tú sabes que te toqué. Tú sabes, tú sientes, me tocaste. O si te doy la mano, tú dices, me tocaste. También puedo tocar tu alma, aunque no toque tu cuerpo en lo físico. O sea, yo puedo constantemente estar en contacto con tu alma porque puedo herirte con palabras y puedo causarte dolor. O puedo alentarte y hacer que tu adrenalina suba. Así que yo puedo tener contacto con tu alma, yo o cualquier otra persona. Y si haces un inventario mental, tu cuerpo puede decirte cómo se siente. Por ejemplo, tu cuerpo te dice si estás cansado, si estás luchando con una gripa, si te duele la cabeza. Tu cuerpo te proporciona tal información. El cuerpo nos proporciona de manera directa, a través de la mente, nos dice si estamos cansados, si nos duele algo. También puedes revisar tu alma.
y ver cómo te sientes cada mañana, es fácil saber si estás feliz, si eres infeliz, si estás herido, si estás dolido, si estás agotado, si estás muy enojado, si estás atemorizado, deprimido, si estás enamorado. Tu alma te lo dice. Dice, a ver cómo estoy. Este es mi estado anímico, tiene que ver con el alma, con los sentimientos. Así que puedes acceder al alma tú mismo, y cualquier otra persona también puede acceder a tu alma. Si te enamora, accede a tu alma. Si te lastima, accede a tu alma. Si accede a tus sentimientos, está accediendo a tu alma. Cualquier persona puede llegar a tu alma y herirte. Y cualquier persona puede llegar a tu cuerpo, tocarte, acariciarte, besarte, golpearte. Pero no hay un camino para llegar al espíritu. Nadie puede llegar a tu espíritu a menos que sea de una forma sobrenatural. O sea, hay dos partes de tu cuerpo que cualquiera o tú mismo puedes llegar, pero no al espíritu. No se puede acceder por ningún camino natural. Jesús dijo en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, tú no puedes contactar a tu espíritu a través de tu cuerpo físico o a través de las emociones. Esto encierra uno de los grandes problemas de la vida cristiana. Porque al comprender que tenemos un espíritu, no necesariamente tenemos que sentirlo para saber qué es real lo que está pasando en el espíritu. Y la gente dice, yo fui a la iglesia y no sentí nada. ¿Quién dijo que para llegar al espíritu el acceso era a través del alma? ¿Quién dijo que era a través del cuerpo? Hay gente que dice, yo fui a la iglesia y no me caí. No temblé como la hermana que tenía al lado. ¿Quién dijo? A veces lo que pasa en el espíritu involucra las tres partes. Se hace tridimensional. De pronto el toque del Espíritu Santo en el espíritu interno es tan fuerte que afecta tu alma y te emocionas y también el cuerpo. A veces no. Las veces en que yo he estado con algún dolor físico fue cuando Dios más usó mi espíritu para bendecir el espíritu de la gente y mi físico nada tenía que ver con lo que ocurría espiritualmente. Otras veces yo estaba triste o desganado o estaba preocupado. Eso involucra el alma. Sin embargo, el Señor operaba a través de mi espíritu independientemente de lo que yo sentía. El espíritu es algo que tú no puedes tener acceso, insisto, a través del cuerpo o a través del alma. El espíritu no puede ser percibido por medio de las emociones. Así que, sea que lo sintiera o no, Dios siempre me amó. Sea que lo sientas o no lo sientas, te parezca o no te parezca, Dios siempre te ama. Y eso no cambia, no importa lo que sientes, Dios te ama porque es un tema espiritual. ¿Me siguen, sí o no? Si tú quieres ver cómo es tu cuerpo, das un vistazo al espejo. Si quieres ver cómo luce tu espíritu, tienes que ver la palabra y creer lo que la palabra dice. La Biblia es un espejo que te muestra lo que eres, aunque no lo sientes, aunque no te des cuenta. El espíritu es esa parte de ti que ha cambiado completamente, y esta es la revelación que hoy quiero transmitirles para poder pasar a la segunda base de qué es lo que tenemos y no estamos usando, de los privilegios que tenemos y nunca hemos echado mano para que sean parte de nuestra vida milagrosa. Jesús dijo, Dios es espíritu y los que le adoran es espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. O sea, el verdadero tú no es como te ves o cómo actúas. Dios te está viendo en el espíritu. El verdadero tú no es ese que miras al espejo. ¿Cómo sé esto? Porque de pronto Pablo le dice a la iglesia de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, todos conocen o la mayoría, ¿qué pasa? Nueva ¿qué? Criatura, una nueva creación. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. Ahora, vamos a razonar juntos, porque esto nos va a llevar a una explosión espiritual y nos va a volar a la tapa de los sesos como me la voló ayer por la tarde el Señor. Dice que somos nueva criatura, o sea, aceptamos a Cristo en el corazón y somos nueva criatura. Nacemos de nuevo a través de las aguas bautismales, que es un gran simbolismo. Ahora, si somos nuevos, ¿por qué el cuerpo no cambia? ¿Por qué no hay uno que se bautice como mujer y salga de hombre?
Como dijo una vez en la iglesia, cuando no tenía el Señor era travesti, ahora soy una sierva del Señor, dijo. No había entendido nada acerca del cambio el tipo. Ahora, cuando uno se bautiza, uno nace de nuevo, el cuerpo es el mismo. Yo cuando me bauticé, yo pensé que la piel se me iba a caer así, y como los cocodrilos. No, sigue siendo el mismo. El cuerpo no cambia, no cambia. El alma cambia, tampoco, porque los rasgos de la personalidad no cambian de un día para otro. De allí la frustración de algunos que dicen, me voy a bautizar y yo voy a dejar el carácter ahogado ahí abajo. A los 2 días explotan, dicen, no habrá funcionado el agua. ¿Por qué el alma no cambia rápido? ¿Por qué conservamos las emociones? Porque el alma tiene que ver con la mente, con la forma de pensar, y eso demanda tiempo, eso lleva tiempo. Aunque te entregues a Cristo, tu manera de pensar, si tienes una mentalidad miserable, aunque aceptes a Cristo, vas a vivir miserablemente sin experimentar la prosperidad divina en tu vida. Aunque todas las cosas se han hecho nuevas y eres una nueva criatura, aún tu mente no cambió. Tiene que cambiar de a poco, tienes que cambiar, reformatear la mente, reformatear el disco rígido, y eso lleva tiempo. El cuerpo no cambia, la mente tarda en cambiar, el alma, las emociones siguen estando ya ahí. El que es emocional se va a seguir emocionando mirando cualquier película en el cine. No es que te bautizas y te cambian las emociones. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Por qué somos nuevas criaturas? La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice que algún día tú serás una nueva creación. No dice la Biblia que estás en proceso de convertirte en una nueva creación. Dice que eres una nueva criatura. ¿Lo reciben, sí o no? Algunos dicen, algún día seremos santos. Acá dice que somos una nueva creación. Y también agrega que todas las cosas son hechas nuevas, no algunas. Entonces, el cambio total no se ve ni en el alma ni en el cuerpo, porque donde se llevó la transformación a cabo es en el espíritu, donde no puedes sentir nada y tienes que creerlo por fe. Tu espíritu cambia cuando aceptas a Cristo en el corazón. Tu espíritu se transforma en una nueva criatura. Tu alma va a tardar en cambiar. Tu manera de pensar demanda muchos mensajes, muchos ADN, muchas reuniones de liderazgo, mucho ajustar tuercas, porque tenemos una manera de pensar que arrastramos de nuestro hogar, de nuestra etnia, de nuestra raza, de nuestro apellido, de nuestra sangre. Tu cuerpo no va a cambiar milagrosamente, pero lo que cambia es el espíritu. Y aunque nuestras almas y cuerpos están influenciados por nuestro espíritu, vuelvo a nacer, están en proceso de cambio todavía. Todavía el alma y el cuerpo están en proceso de cambio. Por eso que algunos dicen, si yo me convertí al Señor, ¿por qué todavía lucho con las mismas cosas? Porque el espíritu ya es una nueva criatura, pero tu alma está en proceso de cambio. Tu mente todavía tiene que cambiar, si no, no vendríamos a la iglesia, ya somos perfectos. Soy nueva criatura y te salen 2 alas. El cambio es interno, el cambio es espiritual. No tiene que ver con el cuerpo ni con el alma, es un cambio del espíritu. Nueva criatura somos. No importa si somos más fogosos, si somos más fríos, si somos más exultantes, más extrovertidos, más introvertidos, más introspectivos. El cambio es interno, es del espíritu, y Dios se relaciona con nosotros no con base en nuestro pecado en la carne, sino se relaciona a través de nuestro espíritu. Ahora, ¿qué es lo que hace que entendamos esto y lo vivamos en plenitud, o no lo comprendamos y digamos, no es así, no es así, no es así? La mente es la compuerta, mi querido. La mente es la compuerta para el espíritu. La mente tiene el poder para liberar u obstruir el paso del poder de Dios en tu vida. La mente, por eso la mente, cambiar la mente, ensanchar el sitio de la mente es lo que más cuesta, es el trabajo duro de un pastor. Cambiar la mentalidad de una cultura, de una generación. Cambiar la cultura es cambiar la mente. La corrupción se enquista de manera tal en nuestros países de América Latina que cambiar esa mente va a costar muchos gobiernos.
Porque primero está la corrupción y después está la ley. Primero está la trampa y después está la legalidad. Y cambiar eso no se cambia con un gobierno. Se cambia con años y años de transformar la mente. Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto y los tipos 40 años siendo libres y no se podían sacar la esclavitud de la mente y del corazón. Ellos salieron de Egipto, pero nunca se sacaron a Egipto de adentro. Nunca. 40 años hasta que Dios dijo, ¿sabes qué, Moisés? O los mato todo acá y te doy otro pueblo, o que muera esta generación y que entren los hijos. Que los hijos lo único que conocen es desierto. Porque los demás conocen la esclavitud y 2 por 3 están añorando la cebolla que comían, aún no importándole que tenían que comer la cebolla con grilletes. La mentalidad, aunque seas libre, puedes vivir preso porque la mente te dice que todavía estás tras las rejas. La mente tiene que cambiar. La gente es libre cuando es libre de acá. Si no, vas a ser un préstamo, vas a vivir en Guantánamo el resto de tu vida. O en Alcatraz. Sí. Porque Dios te dice, eres libre, eres libre. ¡Ay, Señor! Siempre estamos con la mente de esclavo. Y es que si soy libre, ¿por qué me duele acá? Porque es el cuerpo, mujer. Porque has recorrido, muchacha. Y las horas de vuelo se pagan. Ilógico. Si el Señor me cambió, dijo un hermano, ¿por qué tengo esta panza? ¿Porque comes? Cierra la boca y vas a ver cómo el cuerpo cambia. Y si me cambió, ¿por qué vivo triste? Porque esa siempre fue tu mentalidad. La mentalidad de la vieja, de mi vieja. Siempre ella fue melancólica, deprimida, triste, novelesca. Siempre. Siempre fue así. Si llueve, todo se va a inundar. Si no llueve, nos vamos a morir secos. Siempre. Es el espíritu el que cambia. Cuando entendemos que nuestro espíritu cambió, ahí entendemos que en nuestro espíritu tenemos poder para echar fuera demonios y sanar toda enfermedad. Y lo que es más, Dios dio la orden de que uses esa autoridad. No sugirió. Nunca dijo, si tienes fe, si te sientes bien de ánimo, si estás bien físicamente, no se te va a ocurrir orar por un enfermo si tú estás enfermo, porque no es buen testimonio. No dijo nada. Te delegó una autoridad en el espíritu. Dice, un espíritu eres conmigo. Uno no excluye al otro. Ambos somos idénticos a Jesús. Porque el que nació de nuevo, nueva criatura es, no será, es. ¿Me siguen? Él dijo, sanad enfermos, limpien leprosos. Es una orden, es el verbo imperativo, busques como lo busques. Resuciten muertos. No dijo según cuánto tiempo tengan de muerto, de qué haya muerto. Asegúrense que no le hayan hecho una autopsia porque algo tiene que tener adentro. Resuciten muertos. Echad fuera demonios. Lo que recibiste de gracia, lo dan de gracia. Nunca dijo oren, él dijo sanen. La diferencia es sutil, pero ahí radica el secreto. ¿Por qué no sanas enfermos? Ay, es que no sé, como que no sentí. Es en el espíritu. No es en el alma. No importa cómo te sientas. Un policía sale a la calle uniformado, pasas una luz roja. El policía, ¿te puede hacer un ticket aunque le duela la cabeza? Porque tiene autoridad delegada. Y si ese policía discutió con la mujer antes de salir de casa, ¿te puede aún hacer el ticket y llevar preso? Dispararte puede. Lo que no le pudo hacer a la mujer te lo va a hacer a ti si no bajas del auto. La mayoría oramos, Señor, no somos nadie, Padre. Sabemos que nosotros no podemos sanar a nadie, pero te rogamos, Padre, si es tu voluntad, sana a este enfermo. De esa manera nos desligamos de toda responsabilidad. Hacemos una oración tibia, si se muere, y bueno, qué sé yo le oré. Voy a la Biblia y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Digan eso, sanen enfermos.
De allí es que Pedro, sueltito de cuerpo, dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. No ora, no le pide al Señor. Lo que recibe, lo da en el Espíritu. Y si trajéramos a Pedro a la actualidad, Juan, que está al lado, dice: mira vos el traidor, sanando enfermo el tipo. ¿No habría que arreglar el señor traidor en su vida antes de sanar enfermos? Porque que yo sepa, yo no lo negué 3 veces. ¿Andamos negando hoy? Yo soy la vida y vosotros los pámpanos, dijo Jesús. El que permanece en mí y yo en él. Otra vez la simbiosis, otra vez somos uno. ¿Ustedes me están oyendo esta revelación, sí o no? Bueno, sin Jesús soy un don nadie. Por mi propia cuenta yo no puedo sanar un mosquito. Pero cuando mi espíritu nace de nuevo, Dios pone su poder en mi interior, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, y entonces yo no tengo que orar para que ese poder venga. Ya vino en mi espíritu cuando nací de nuevo y fui hecho nueva criatura. Y eso no cambia. Eso no cambia aunque te enojes con tus hijos, aunque discutas con tu cónyuge, aunque te levantes de mal humor, aunque te duelan los callos, aunque se te acalambre acá, aunque te duela la nalga. No cambia. No cambia. Pedro entendió este principio y a pesar de que había traicionado al Señor, que había dudado decenas de veces, él entiende que la autoridad está sobre él. Pedro con Juan le dijo: míranos, al paralítico. El hombre fijó la mirada en ellos. Él dijo: mírame, mírame. Noten que no le dijo: mira a Dios, a mí no me mires. No hay nada para mirar acá. Mira allá. Dijo: mírame, mírame. Porque de aquí va a fluir el poder que tengo delegado. Mírame. Y el hombre lo mira fijamente, dice, esperando recibir de ellos algo. Y ahí le dice: muchacho, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Dígame en este pasaje dónde hay una oración. Y alguien dirá: ¿estás predicando que no hay que orar más? No, hay que orar sin cesar, hay que vivir en oración, porque el que se une a Dios, oigan, un espíritu es con él. Fuera de mí, separados, nada podéis hacer. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Esa es la orden que Dios te da, del espíritu al espíritu. ¿Están listos para dar la orden? Dígame amén. Das la orden. Y es inmediato el resultado. He aquí el punto chato, dijo el sabio Cantinflas. La higuera es un árbol muy particular porque cuando está lleno de hojas verdes es el único árbol que a la vez tiene fruto. Así que la Biblia narra que Jesús vio una higuera y supuso que tenía higos. Y supuso, creo que los quiso comer, entonces se acercó y vio que no tenía higos, era solo hojas, y la maldijo. A las 24 horas pasa Jesús allí con sus discípulos y Pedro le indica a Jesús, le dice: mira Jesús, esta es la higuera que maldijiste y hoy se ha secado de raíz. Jesús la maldijo 24 horas antes y tardó un día hasta que esto se hiciera visible. Ten en cuenta esto cuando das la orden. A veces los resultados no se ven de inmediato en nuestros sentidos. Otra vez hablamos del alma y del cuerpo. A veces damos la orden, decimos: en el nombre de Jesús que fui sanado, se me va este dolor. Y queremos que el dolor haga ¡pac! Y a veces el cuerpo empieza un proceso de sanación que puede tardar un tiempo y no va a ser inmediato. La higuera, maldecida por el propio Jesús, tardó 24 horas en secarse. No se secó delante de los ojos, tardó un día. Así que a veces los resultados no son inmediatos. Pero el Señor le dice, cuando Pedro le comenta de la higuera, le dice: tened fe en Dios. Y así es cuando lanza esta gran verdad. Porque de cierto os digo que cualquiera que le diga a este monte: quítate y échate en el mar. O sea, acá el Señor dobla la apuesta. Les dice: ustedes no solo pueden maldecir una higuera, ustedes pueden ordenar a un monte que se eche en el mar y no dudar en su corazón, sino que creyere todo lo que dice. Lo que diga, 3 veces habla de lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jesús no tocó la higuera, solamente le habló
Y aquí otra vez el poder y la fe se liberan a través de la palabra. La vida y la muerte están en el poder de la lengua y que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18, 21. ¿Me están siguiendo, sí o no? Yo puedo orar por un enfermo, pero también el enfermo tiene que creer. Jesús, siendo Jesús, le decía, ¿crees que puede ser sano? ¿Qué quieres que te haga? Cuando vio incredulidad, salió de la ciudad. Aunque era Jesús, no andaba dando órdenes y el que quería o no quería recibía igual. Tienes que creer. Es una combinación de la persona que quiere recibir el milagro y cree y del que da la orden. Pero si tú crees y el ministro está, ay, no sé, yo no soy nadie, y hago una oración tibia, el milagro no ocurrirá. Tienes que dar la orden. Tienes que decir, yo tengo esa autoridad delegada. Entender esto me abrió la cabeza. Entender esto me hizo dar cuenta que el ministerio no tiene que ver conmigo. Yo toda mi vida me pasé tratando de agradar a Dios y Dios dijo, no me puedes agradar. No hay nada que puedas hacer para agradarme porque eres pecador. Lo único que puedes hacer es ducharte con gracia todas las mañanas. Mi gracia te hace santo. Yo te veo santo, yo veo tu espíritu y de un abismo llama a otro abismo, dice la Biblia. El espíritu con el espíritu se conecta. ¿Están recibiendo esto, sí o no? Es fascinante. Cambia nuestra perspectiva. No importa cómo te sientas. De pronto, todas las cosas son hechas nuevas. Si tú lo crees, es poder delegado. Y allí es cuando los pastores se enojan y dicen, no, esto no lo predique con tanta irresponsabilidad porque va a salir cualquiera a orar. ¡Sí! Cualquiera puede orar. Cualquiera que haya sido nueva criatura puede dar la orden, porque el Señor dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¡Wow! A los que creen. ¿Lo creen de verdad, sí o no? A los que creen. Y eso cambia la vida, cambia la perspectiva. Así que cuando yo entendí que estas señales seguían a los que creen, que debía creer, esa fe tenía que ser pura, esa fe tenía que ser intacta, tenía que decir, yo creo que cuando encienda el interruptor habrá luz. Yo no soy más poderoso que el generador de luz, ni que la planta generadora, pero simplemente es el convenio que Cristo hizo conmigo y contigo en la cruz. Él muere en la cruz, resucita el tercer día y dice, y esta autoridad es delegada a la iglesia. A uno de los discípulos estoy seguro que se pregunta, ¿y cómo haremos para hacer esto solos? Y Jesús le dice, no están solos. He aquí, envío uno que es igual a mí y estará dentro, no fuera, dentro. ¡Wow! Ahora, escuchen esto, tú dices, lo que daría por vivir en los tiempos de Jesús. Tú dices, si viviera en los tiempos de Jesús, yo sé que me animaría. Pero los que vivían en los tiempos de Jesús, de pronto Jesús se ausenta y ellos no pueden reprender a un endemoniado. Y Jesús dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Generación perversa. Este género de incredulidad no sale sino con oración y ayuno. Si no oran, si no ayunan, nunca sabrán el poder que tienen delegado. En otra ocasión Jesús se tarda en llegar a la barca y ellos sienten que van a naufragar. Y entonces Jesús dice, esto no va a funcionar. Si estoy, tienen poder. Si desaparezco, le agarra el pánico. Estos necesitan un 24/7 Jesús todo el tiempo dentro. Así que les regala en Pentecostés y desde ahí hasta hoy la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace y se te mete dentro. Cuando eres un espíritu con Él, punto, está dentro. Cuando Satanás te ve, aunque esto parezca una herejía sacada de contexto, cuando el diablo te ve, el único temor que tiene es que tú reconozcas el poder que tienes. Entonces lo que hace es hacerte creer que no tienes autoridad, que tú no eres nadie, porque pecaste, porque te equivocaste, porque hoy gritaste a tu esposo y porque casi ahorcas al mamú de tu hijo. Así que tú no puedes reprender. Tú dile, Satanás, sí, es verdad, casi ahorco al mamut de mi hijo y también de paso a mi esposo hoy. Y es verdad que tengo el carácter podrido porque mi mente tarda en cambiar. Y es verdad que mi alma a veces llora, se contriñe, me dan ganas de matar a los chinitos que van en la ruta y manejan mal. Es verdad, porque todavía no cambié.
Porque voy a ser transformada en gloria completa ya. Y es verdad que estoy gorda y gordo y que me cuelgan algunas cosas, es verdad. No luzco como profeta, es verdad. Pero desde que acepté a Cristo, el Espíritu Santo está dentro de mi espíritu y te echo fuera. ¡Wow! ¡Aleluya! ¿Cuántos reciben esta verdad? Dicen, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. Está viniendo, ahora, ahora. ¡Aleluya! River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Hace unos años, 4 años y medio, estábamos en la Catedral de Cristal y yo les contaba respecto a una particularidad que tenía mi padre, que tiene mi padre, que cuando estaban sus nietos alrededor, y yo también, que era pequeño, él hacía la prueba de encender o prender un encendedor y poner los dedos. No es divertido, pero él lo hacía y decía, no me quemo, y ponía las llamas y nosotros subíamos la apuesta con el viejo y decíamos a ver si la llama es más grande y traíamos una llama más grande con un papel y él no sentía el dolor, no sentía el calor. Y recuerdo siempre eso y le pregunto de tanto en tanto al viejo si realmente no sentía el dolor. Dice, no siento nada. Los callos son tan gruesos que me insensibilizaron al dolor y por supuesto la piel. Gente que trabaja en Etiopía o en Somalia dicen que también tienen que encallecer su alma. Dice que tienen que tener cierto callo emocional para poder tratar con los niños que se mueren de hambre por inanición a diario. Si no te terminas enfermando y no puedes continuar con la tarea. De allí que la constante exposición o contacto con lo profano o con lo sagrado siempre produce callosidad en el corazón humano. Lo peor no son las cosas feas a las cuales uno se tiene que acostumbrar porque dices, bueno, sabes, me toca lidiar con la basura, trabajo de recolector de residuos. O dices, me toca convivir con estos olores porque trabajo con la pintura. Pero ¿qué tal si nos acostumbramos, como digo siempre, a lo sagrado? ¿Qué tal si lo que Dios ha hecho en el año nos parece natural? O lo que es peor, creemos que Dios de algún modo nos lo debía. Y entonces no somos agradecidos y la famosa frase que he mencionado durante todos estos años, lo sagrado se vuelve ¿cómo? Común. Y nos hacemos callos espirituales que son peores que los emocionales. Yo no estoy tan preocupado por los callos en el alma porque como nos dijo el Espíritu Santo el fin de semana pasado, no es tanto lo que sentimos sino lo que creemos por fe. Lo que es peor cuando esos callos invaden nuestra pasión por las almas. Cuando perdemos la capacidad de pensar que mucha gente que hoy no tiene a Cristo, que podría morir este mismo día,
va a pasar a la eternidad sin ser salvo. Y no nos importa, nos olvidamos porque de alguna forma estamos tan expuestos al estímulo emocional de recibir nosotros lo que Dios tiene, que perdemos la sensibilidad de los que no tienen a Cristo, de los que hoy no tienen para comer un alimento espiritual. Ese es el problema cuando se nos encallece el alma a tal punto que perdemos la pasión por los perdidos. La Biblia dice en 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. De eso el Espíritu Santo me hablaba ayer y me decía, dile a mi pueblo que los he bendecido. Dile que los he traído a tierra donde fluye leche y miel. Que después de pasar por el desierto los traje para que sean bendecidos, prósperos, benditos, pero que la condición es que los callos no se hagan en tu alma. La condición es que hay miles de hermanos perdidos, miles de gente que no conocen al Señor. Y así como los niños pueden encallecerse sus emociones mirando violencia, nosotros podemos encallecernos en términos de perder la pasión por las almas. Y el Espíritu Santo me dijo, dile a mi pueblo que me urge, que prediquen, que salgan, que lo que han recibido de gracia, lo den de gracia. Es una orden, no es una sugerencia, es el gran mandamiento. ¿Cuántos reciben esa orden de parte de Dios como exhortación divina? Díganme, amén. ¿Lo reciben, sí o no? Ahora préstenme atención durante los próximos minutos, porque esta historia que les voy a narrar ahora es la que aparece en el libro de Segunda de Reyes, donde el rey de Siria sitia la ciudad de Samaria. La sitia, la rodea con los enemigos. Entonces los que están dentro de los muros no pueden salir a buscar comestibles. No hay flujo de negocios. No hay grano que circule. No hay vino, no hay mosto, no hay aceite. Esa era la forma agresiva, pasiva, que tenían los ejércitos de vencer a una nación. Así que los que estaban adentro estaban muriendo de hambre. Los que estaban afuera, que solían vivir de la basura, estaban peor, porque la ciudad ni siquiera producía basura. Y la Biblia dice que inmediatamente que el hambre empieza a crecer, los padres consideran comerse a sus hijos. Literalmente, no es una metáfora, no es una parábola, esto ocurrió. Segunda de Reyes 6:27, va una mujer a quejarse ante el rey y dice, mira, su majestad, esta mujer me propuso que le entregáramos a su hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Causa gracia, pero una tragedia. Nos lo comimos. Pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que esta lo escondió la desgraciada. ¿Por qué esta historia está aquí tan patética? ¿Por qué una historia tan pútrida, de pronto tan sórdida aparece en la Biblia? Porque cuando hay hambre espiritual en la sociedad, lo primero que se da vuelta es el sistema de valores. Es lo primero que se da vuelta. Normalmente una madre se sacrificaría por sus hijos. Pero cuando en un hogar los hijos pasan horas y horas y horas con una tablet o frente a la pantalla para que no molesten, literalmente están permitiendo que el diablo se coma a sus hijos. Cuando los padres son abandónicos en la propia casa y para que no molesten los envían a la habitación a que hagan algo durante horas sin saber a qué basura virtual están expuestos, literalmente están comiendo a los hijos. Claro, no sale una vecina y le dice a la otra, ¡hey, ya se comieron al tuyo, ahora le toca al mío! Eso ya no pasa. Pero en términos espirituales es exactamente lo que está ocurriendo cuando hay hambre en la tierra. Que el sistema de valores empieza a cambiar. Y los padres, en lugar de dar la vida por los hijos, los primeros, los más débiles, son los que demuestran cómo está la sociedad. Nuestra responsabilidad como padre es no permitir que el diablo los devore, no permitir que la sociedad, que el sistema que los quiere llevar a un mundo que los desconecte de los padres, avance cada día más en nuestro hogar. Es nuestra responsabilidad en el hogar ser faros,
ser cuidadores, ser vigiladores. No tengan miedo de poner un password, no tengan miedo de investigar dónde navegan. Si tus hijos, como digo siempre, viven en tu casa y no pagan la renta, son tu responsabilidad. No son inquilinos, son hijos. Tengan 20, 25, 30 años, son tus hijos. Mientras vivan bajo tu techo, vivirán en una casa de bendición. Vivirán en una casa donde hay un sacerdote o una sacerdotisa que diga: todo lo que entre aquí tiene que ser de bendición. No voy a permitir que Satanás coma a mis hijos delante de mis ojos. Aunque haya hambruna en la tierra, aquí habrá pan en la casa del pan. ¿Están conmigo, sí o no? Y una de las lecciones que aprendo de esta historia es que cuando hay hambre, Dios siempre usa a la gente que no tiene nada para perder. Gente que dice: Señor, yo estoy dispuesto a que tú me uses. La Biblia narra en 2 Reyes 7:3 que ese día 4 hombres que padecían de la lepra estaban sentados en la entrada de la ciudad, estaban fuera de los muros. Y dijeron: ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? No ganamos nada, porque si entramos a la ciudad nos vamos a morir de hambre como el resto. Si nos quedamos aquí también nos vamos a morir, porque esto ni basura tiran. Así que ¿por qué no caminamos hacia los sirios, hacia los enemigos? Y si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, bueno, apresuramos lo que tarde o temprano nos va a pasar. Esa es la ventaja de estar fuera de la ciudad, de estar abajo y afuera. Esa es la ventaja cuando no tenemos nada que perder. Mi querido, no hay nadie más peligroso que alguien que no tenga nada para perder. Hace muchos años, en el año 91, yo era un jovencito, pobre como una laucha, una rata, no tenía nada. Nunca fui rico, pero en ese momento no teníamos ni para comer. Y recuerdo que el Espíritu Santo me dijo: si yo puedo usarte el resto de tu vida como cuando nunca tenías nada para perder, no tendrás límite. Cuando crecemos y creemos que tenemos que proteger algo, ahí es cuando dejamos de ser útiles para Dios. Entonces a veces Dios nos tiene que llevar a situaciones límite para que entendamos que dependemos del Señor. No dependes de tu crédito. Y si tú dices: no, yo sé que no dependo, pero es importante, tan pronto lo digas, Dios es tan celoso que algo te lo va a arruinar al crédito. Alguien se va a olvidar de pagar algo, algo te va a pasar, o vas a tener algún revés donde el crédito va a ser... Y todo el mundo, los adoradores del Dios crédito, te van a decir: ¡ay, está fregado! Y no te estoy diciendo que no seas buen administrador. Lo que te digo es que si de pronto en tu cronograma de vida el crédito empieza a ser lo primero, Dios te va a llevar a una situación límite en que entiendas que no tienes nada para perder. Y cuando no tengas nada, Él te va a decir: ahora sí puedo usarte, ahora sí dependes de mí, ahora que no tienes nada y que lo único que te resta es orar, ¿de verdad crees que yo puedo glorificarme en ti? ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Así que hay 4 tipos, 4 leprosos que están fuera de la ciudad y no tienen nada para perder. La segunda cosa que yo entiendo aquí, y ahora vuelvo de los callos, es que Dios siempre usa gente que esté dispuesta a morir, pero marchando hacia adelante. Siempre. Y esto te lo voy a decir, nunca te lo olvides, un consejo de hermano a hermano. Si vas a morir, que sea marchando hacia adelante. Si vas a morir, si te va a ir mal, que sea avanzando como los samuráis. Muere en el intento de pelear, no de retroceder. No hay peor cosa que te maten por la espalda. Hay gente que se sienta en las afueras de la ciudad y se deja morir porque no ve las señales espirituales. ¿No será, pregunto, no será que Dios permitió que pases esa crisis económica para que con claridad oigas las señales de lo que Él te está pidiendo que hagas, para que cuando empieces a marchar, Él luego traiga la economía que estabas esperando? ¿Me siguen, sí o no? ¿No será que Él permitió que esa enfermedad, no digo que Él la trajo, el Dios no genera enfermedades, pero que de alguna manera esa enfermedad vino como para darte un golpe, un shock, y entender que así te puedes quedar sin nada, incluyendo la salud, de un día para otro, si no dependes de Él? Y en cuanto te das cuenta que dependes del Señor, ¡wow!, eres sano inmediatamente, tomas la victoria que el Señor te dio en la cruz, pero ahora entendiste de que tienes que marchar, que no te tienes que detener. Oigan, no te tienes que detener. Que el Señor te halle trabajando. ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén. Que el Señor te halle marchando, batallando, avanzando. No te quedes quieto. No te detengas, sigue luchando.
La primera derrota es darte por vencido. Decir, no puedo más. Mira el hijo que me tocó. Mira el marido que tengo. Mira la esposa que tengo. Mira el jefe que me tocó. Miren el pastor que está ahí. Cuando te das por vencido, esa es la primera derrota. Entonces lo que tienes que pensar es, ¿qué es lo peor que podría pasarme? Esa fue la filosofía de los leprosos. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? No dijeron, vamos por lo mejor. Dijeron, ¿qué es lo peor? Acá nos morimos. Si entramos adentro, se están comiendo los hijos. Si salimos afuera y tal vez nos ven leprosos y nos empiezan a matar antes que lleguemos para no contagiarse. Lo que sea, vayamos a marchar, vayamos adelante. Pero si nos quedamos acá, es una muerte segura. Alguien tiene que oír esta palabra. Si te quedas como estás, es una muerte segura. Va a cambiar el mes, va a cambiar el año y es una muerte segura si no empiezas a marchar. Hay algo que tienes que empezar a hacer. Hay un paso que tienes que empezar a dar. Tienes que dar uno y el otro y el otro y el otro. Hay algo que tienes que empezar a hacer. Tú dices, pero no tengo las garantías. Pero si te quedas, tampoco tienes garantías de que las cosas te van a ir bien. Tienes que dar un paso de fe. Nada se logra si no corres un riesgo. Nada. Tienes que arriesgarte. Hay gente que no toma decisiones, son los hijos del rigor. O no son ustedes padres, la mayoría conmigo, y no saben que hay hijos que entienden a la primera y hay otros que son hijos del rigor. O a mí solo me tocó hijos que hay que amenazarlos para que hagan las cosas. Todo el mundo junta la ropa, todos juntan sus calzones, todos doblan la ropa, todos se lavan la cara, todos se sacan las lagañas desde chiquitos. O algunos tienen que decir, anda, lavate la cara otra vez, desgraciado. Porque no tocan los jueguitos, ¿sí o no? O no hay padres acá que les confiscan las tablets para que hagan las cosas que tienen que hacer. Porque son los hijos del rigor. Y solo en las situaciones límite entienden, juntaré el calzón. Sí, hijo. La Biblia dice que cuando los leprosos empezaron a caminar, los sirios escucharon como estruendo de muchos carruajes, de caballos, de grandes ejércitos que venían contra ellos. Eran 4. Eran 4 que caminaban así, leprosos, pobrecitos, pero Dios les amplificó los pasos. Cuando das un pequeño paso de obediencia, el Señor siempre lo amplifica, lo hace ver más grande para que el enemigo tenga miedo que hay alguien que ha tomado la autoridad y le ha creído a Dios. ¿Lo reciben, sí o no? Siempre Dios amplifica tus pasos. Solo das un paso y en el infierno se siente ¡buu! Es un talón de oso. Das otro paso ¡buu! Y la sociedad empieza a conmocionarse. Siempre son pequeños pasos, siempre. Yo recuerdo la primera vez que fuimos a rentar un estadio, jovencitos, dimos un paso así de fe, flaquito, y de pronto toda la sociedad conmovida, la prensa. Yo dije, ¿qué pasó? Dios amplificó. No hay mejor agente de prensa que el Espíritu Santo. Cuando obedeces, tus enemigos tiemblan, y aunque vengas solo, vienes en el nombre del Señor de las multitudes, el que te dio la autoridad. Tienes el mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte. ¿Sí o no? Siempre. Así que, he aquí el punto. Llegan los leprosos y la Biblia narra que los enemigos, los sirios, que sintieron los pasos amplificados, juntaron lo poco que pudieron del susto y salieron corriendo en ropa interior a la tierra del nunca jamás, dejando todo el botín, la comida. Así que estaban toda la comida allí y llegan los leprosos, no hay gente, está toda la comida. Y allí, este es el punto que el Espíritu Santo me hablaba ayer. Dice, cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron plata y oro y ropa. Y después fueron a esconderlo todo. Imagínense, fueron a esconderlo todo porque ellos vivían de la basura de la ciudad. No lo dejaban entrar a la ciudad, eran leprosos, eran inmundos. Así que, ¿qué van a andar compartiendo? Escondieron toda la comida, dijeron, acá tenemos para comer. Los de la ciudad, estos tontos, no van a salir nunca porque piensan que están sitiados todavía. Que se sigan comiendo los hijos. Aparte, algunos hijos hay que comerlos a esos. Nunca van a salir. Nosotros avanzamos y resulta que nos dejaron el campamento lleno de comida. ¿Qué vamos a andar compartiendo? Así que escondieron todo, tomaron varios objetos, tomaron comida y la escondieron.
Esa es la mente encallecida de acumular y esconder lo que es la voluntad de Dios. Cuando estuve en Israel, conocí el Mar Muerto. Es un mar o un lago que es un callejón sin salida. Solo libera su ingreso de agua a través de la evaporación. Y no tiene corrientes de agua, ni tributarios de flujo o rastro de vida en sus costas. Es un mar muerto. Y la iglesia puede convertirse en eso, en un montón de leprosos o ex leprosos que amontonan comida y que corremos el riesgo de la entropía, del estancamiento y además del mal olor del agua estancada. ¿Saben dónde hay más mal olor? Donde el agua está quieta. ¿Saben dónde hay más chismerío? Cuando no estamos haciendo nada, cuando no estamos predicando, cuando no estamos saliendo, cuando no hay visión. Entonces somos como un mar muerto, escondiendo comida. ¡Ay, qué palabra Dios nos trajo el domingo! ¿Qué vas a hacer el lunes con esa palabra que Dios te dio el domingo? Cuando tú escondes comida, te encalleces espiritualmente. No tiene salida. Ustedes han visto que la gente, las personas somos como las esponjas. Las pones debajo del agua y se satura. Y después la puedes poner todo el día debajo del agua y ya no absorbe más. Para que la esponja absorba más, ¿qué hay que hacer? Estrujarla. Estrujando, sirviendo. Es la única forma de recuperar tu capacidad de absorción. Dice, Señor, di todo, no puedo más. Oigan, cuando te sientas deprimido, ve a ayudar a alguien que está triste. Van a ver cómo resulta. Pero tú dices, ¿cómo voy a ayudarlo? Y yo, no morimos los dos. No. Cuando estás triste, busca a alguien que esté triste. Dile, te quiero bendecir. Vas a ver cómo al estrujarte lo poquito que te queda y se lo das a esa persona, recuperas tu capacidad de absorción y el flujo del Espíritu viene. Pero si esconde comida, porque dices que no tengo, haces que la cosecha no venga en tu vida. Es un principio espiritual. Es como aquel que dice, conté la plata y no voy a diezmar. ¿Cómo voy a diezmar? Encima que no tengo que sacar el 10%. Entonces cuando haces eso te cierras a lo que Dios quiere hacer y menos te va a quedar. Tienes que entender que tienes que dar para recibir. Es el principio del reino de Dios. Estrujarte, dar lo que tienes. Y yo sé que muchos dicen, pero ¿qué voy a dar si mi vida no está en santidad? Si los santos nada más predicaran. Yo no estaría acá, ustedes no estarían acá y no me miren con esa cara de hipócrita porque tampoco estarían acá. Porque dicen, no me miren con cara de Heidi. Alguna me mira con cara de Heidi diciendo, ay, ¿en serio no es santo como yo? No. Y necesitábamos hipócritas en esta iglesia, así que bienvenida. Pero yo entendí que si quiero recibir, tengo que dar. Si no, empezamos a oler mal. Tienes que dar, tienes que bendecir. Cuando te sientas enfermo, ve y sana a un enfermo. Cuando te sientas triste, ora por alguien que esté más deprimido. Siempre hay alguien más deprimido que tú, te lo aseguro. Siempre. Cuando te sientas que no tienes dinero, dile, vamos a hacer una cosa. Vamos a sembrar a alguien que hoy no tiene para comer. Pero si nosotros no tenemos para apagar la luz, sí, pero hay alguien que hoy no tiene pan, vamos a bendecirlo. Y cuando bendices, te estrujas y viene la bendición y la prosperidad y Dios te va a dar, Dios te va a bendecir. ¿Lo creen, sí o no? Pero tienes que dar, quitar los callos de la mente. Voy a terminar con esto. Entonces, después de amontonar comida, los muchachos dijeron unos a otros, esto no está bien. Hoy es días de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos a que amanezca, vamos a sentirnos culpables porque se van a seguir comiendo los hijos. ¿Por qué no vamos y damos aviso? Si esta declaración fuese dada hoy en tu hogar, ¿cuántos de nosotros hemos sido pesados en balanza y hallado faltos? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido bendiciones y no las compartimos? ¿Cuántos de ustedes terminaron un domingo aquí y les ardía el corazón por ir a la casa de alguien que no tiene a Cristo y decirle, ¿sabe qué predicó el pastor? O alguien que está apartado y transmitirle las bendiciones. Porque dicen, no puedo esperar hasta el lunes. Tengo tanto para dar. He recibido tanto. Hoy es días de buenas noticias. ¿Es día de buenas noticias, sí o no? Y no las estamos dando a conocer.
tenemos que darla a conocer. Hoy es días de buena noticia y no estamos haciendo bien. Y no me digas, lo que pasa es que yo tengo un llamado y estoy esperando la reconfirmación. Por Dios, ese cuento de la voluntad de Dios ha dejado paralíticos a tantos ministros. Parálisis espiritual, esperando el reconocimiento para después empezar. Estoy esperando que me llamen. Empieza a ser, eres pastor, pastorea. Eres evangelista, evangeliza. Eres profeta, profetiza. Haz algo por Dios, por las almas perdidas, y luego vendrá el reconocimiento. Luego los hombres nos daremos cuenta de lo que Dios puso en ti. Pero empieza a hacer algo, porque de otro modo te vas a quedar paralizado, con maná infestado, como mar muerto y como una esponja tan llena de agua que ya no puede recibir más. Y ovejas, iglesia, Grey, ejército, es nuestra responsabilidad decir, hoy en River Church, en Anaheim, es día de buenas noticias y las tenemos que dar a conocer. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Digan amén. El profeta había dicho, Eliseo dijo, esto es lo que va a ocurrir. Mañana habrá tanta prosperidad. El profeta no tenía luz que Dios utilizaría a 4 leprosos, pero suelta una palabra 24 horas antes y dice, mañana habrá tanta bendición aquí. Tanta bendición que se va a vender la cebada, la harina, se va a vender por 1 centavo mañana a estas horas de tanta comida que va a haber. Se lo dijo al rey el profeta. Dijo, va a haber tanta bendición. ¿Y cómo? Si la gente se está comiendo los hijos, le dijo el rey de Samaria. Pero el profeta dijo, tranquilo, Dios me dice que mañana habrá tanta prosperidad que no la van a poder contar. Y la Biblia dice que el rey, al enterarse la noticia que trajeron los leprosos, que estaba lleno de comida y que los enemigos se habían ido, le dijo a su príncipe, que era el incrédulo, le dijo, ponte en la puerta, abre la puerta para que el pueblo salga a buscar comida. Así que el príncipe fue a abrir la puerta y el pueblo lo atropelló y murió. Conforme lo había dicho el varón de Dios, aconteció de la manera que el varón de Dios le había hablado al rey, diciendo, se va a vender la cebada, la harina. Y el príncipe que había respondido al varón de Dios diciendo, si Dios abriera la ventana de los cielos, ni aún así va a suceder esto. Él le dijo, lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Porque dudó que Dios había abierto las ventanas de los cielos. La incredulidad atenta contra Dios. Y Dios le ha dicho a este pueblo que estos meses iba a hacer milagros en todas las áreas, especialmente en las finanzas, especialmente en las áreas económicas que tanto ha vapuleado al pueblo hispano. Y sé que muchos dijeron, ¿dónde está eso en la teología? Eso no es de Dios, es un deseo del pastor, hay que ver, no veo fundamento bíblico. Y yo te digo, lo vas a ver y no vas a comer. Porque esto se cree como niños, con el corazón de un niño. Dale, yo lo quiero. No sé si funciona, no sé en qué parte de la Biblia está, no sé si es para ahora, si el Viejo Testamento, el Nuevo, no tengo la menor idea, la Biblia colombiana, la argentina, la salvadoreña, pero yo sé que si Dios me dice a través de su siervo que voy a prosperar, voy a comer, voy a ser bendecido. ¿Cuántos los reciben? Dígame amén. ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén. Avivamiento en casa, Broadway.
la llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Jet es un río que no se detendrá jamás. River Jet es un río que no se detendrá jamás. Ustedes saben que los domingos de Palmas, que se suelen celebrar especialmente en la Iglesia Católica, o el Domingo de Ramos, siempre nos remite a un inocente desfile infantil o una representatividad de gente tirando palmas en la entrada triunfal de Jerusalén. Pero antes que Jesús naciese, el gran templo de Israel había sido profanado por poderes extranjeros, y cuando se produce una rebelión de ciertos judíos rebeldes, valga la redundancia, la revolución macabea, ellos toman de vuelta, recuperan por un tiempo el control del templo, y para su rededicación de ese templo usaron ramas de palma. De hecho, las palmas eran un símbolo del nacionalismo judío, y tirar o arrojar palmas en las calles de Jerusalén delante de Roma era como agitar una bandera roja delante de un toro. Yo quiero darles la idea de ubicarnos en tiempo y espacio de qué momento político Jesús estaba viviendo cuando él transita las calles de Jerusalén. Era un momento donde algunos judíos soñaban con una revuelta, soñaban con que Jesús fuera el procurador de esa revuelta terrorista, disidente del sistema. Los judíos, los contemporáneos de Jesús, esperaban un reino ahí, ahora, que alguien viniera a derrocar al César, que Jesús aplaste a Roma, restaure y recupere el templo y coloque un rey propio a Israel. Eso esperaban, que Jesús sea el nuevo rey o que ponga otro rey, pero que él sea una suerte de revolucionario. Y ya había un reino, pero era Roma, era el reino conocido de la época. Se decía que el César era divino, que tenía poderes especiales. Las monedas romanas tenían acuñada la imagen del César. La inscripción decía Divi Filius, que significa hijo de Dios. Estaba la carita del César y decía hijo de Dios. Y de hecho un israelita consagrado no llevaba nunca esa moneda encima, porque violaba el mandamiento de no tener imágenes forjadas ajenas a Dios. Así que los que estaban consagrados no podían usar esas monedas. De hecho, Herodes puso de sumo sacerdote a un colaboracionista, a alguien que colaboraba con el gobierno, y él guardaba la llave del lugar santísimo, y una vez al año el sumo sacerdote tenía que pedírsela a Roma la llave para que lo dejara pasar. O sea que Herodes trató de poner bajo llave un reino que él no podía gobernar, un reino espiritual que él no entendía, pero aún así puso su pie opresor. Como Roma era el poder político de la época, había tres formas de reaccionar ante esa crisis o ante esa conquista o ante ese gobierno de facto. Tres formas de reaccionar: o revuelta, retirada o integración. Pelearse, escaparse o integrarse al sistema. Eran las únicas tres opciones que tenían los judíos de la época. Los que se rebelaron se les llamaba celotes, eran terroristas del sistema, decidieron rebelarse, querían derrocar a los romanos por la violencia. Los que se retiraron, la Biblia no los menciona, pero los libros históricos de la época sí. Era una comunidad llamada esenios, una comunidad que se retiró a las cuevas, se escapó, y ellos trataban de heredar el reino a través de su pureza. Se guardaban puros, diciendo: si nos guardamos puros, hemos de sobrevivir a Roma. Y el tercer grupo eran los que se integraban, los saduceos, los que actuaban como colaboracionistas, los que cobraban impuestos, los que decían:
si no puedes vencerlos, únete a ellos. Y Jesús se mezclaba con todos. Y entre sus discípulos mezclaba a todos los grupos. Porque llama a Simón el celote y le dice, quiero que integres mis filas. Y llama a Mateo, un cobrador de impuestos, y los pone juntos en la misma habitación. Así que está el que colabora, el que se integró con la política del momento, y aquel que está rebelándose contra la política, juntos, por ejemplo, en el mismo discipulado. Y Jesús se metió en problemas con los tres grupos. Así que con los celotes, cierta vez viene un centurión buscando ayuda y él dice, les aseguro que nunca en Israel hallé tanta fe. Y los celotes explotaron cuando Jesús elogió a un soldado romano. Cualquier cosa menos elogiar a un soldado romano. Y es más, el Señor dice, si alguien te obliga a llevar la carga una milla, hablando de los soldados romanos, tienes que llevársela 2. No se la lleves una como obliga la ley, sino 2. Así que la ley permitía que un civil cargara el equipaje militar por una milla, y los celotes se volvían locos con estas declaraciones de Jesús, porque ellos odiaban a Roma, pero Jesús se metía en problema diciendo estas cosas a favor de Roma en cierta forma. Se metió en problemas con los esenios, porque los esenios se guardaban puros y Jesús habló con prostitutas, con gentiles, ignoró las reglas de pureza, y se metió en problemas con los saduceos, los que colaboraban con el gobierno. ¿Cómo se metió en problemas? Con esta frase que les voy a contar ahora, que si no la entendemos bien, vemos a un Jesús pusilánime que no se quiso comprometer mucho. De hecho, esta frase se usa mucho para decir, bueno, tengo un pie acá y otro pie acá. Pero si no entendemos este contexto histórico que les acabo de narrar, no vamos a entender la fuerza de la respuesta de Jesús. Ahora está el tercer grupo, los saduceos. Los esenios son los que se esconden en las cuevas. Los celotes esperan agazapados atacar a Roma. Pero estos son los que están colaborando con el gobierno, diciendo, no podemos contra ellos, vamos a unirnos. Cobran impuestos, trabajan para el César. Y estos saduceos vienen con una pregunta trampa. Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad, que no te dejas influir por nadie porque no te fijas en apariencia. Miren cómo, le diríamos en mi país, cómo le soban el lomo a Jesús. A mí cuando me dice, ay pastor, le quiero decir algo a usted que es tan ungido, tan lleno de Dios y parece un ángel y tan joven, parece de 30. Yo sé que me viene la atrás. Siempre. ¿O no? Lo de joven yo sé que es una verdad escritural. La cosa es que ellos vienen y le diría a mi papá, te doran la píldora, le dicen un montón de cosas bonitas. Eres un hombre íntegro, no te dejas influir por nadie, pensando que hacia Jesús de alguna forma lo van a condicionar en la respuesta. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar los impuestos al César o no? Allí Jesús pide una moneda, porque claro, los judíos, los rabinos no podían tener monedas acuñadas con la imagen de alguien que se endilgara a sí mismo ser un dios. Él pide la moneda y ya un tal Judas, no el Iscariote, otro, hizo una revuelta a causa de los impuestos antes de Jesús, cuando era jovencito, y Roma lo crucificó con 2000 de sus seguidores, dejando las cruces como advertencia a los que se negaban a pagar impuestos. Si Jesús decía sí, hay que pagar los impuestos, se declaraba como un saduceo, como un colaboracionista del Estado, como un cobrador de impuestos más. Era como parte de la integración. Si decía sí, hay que pagar impuestos, entonces te define finalmente Jesús. No eres ni celote, ni esenio que te ocultas en las cuevas, eres un colaborador del gobierno de facto, del gobierno dictatorial, de la dictadura que estamos viviendo. Si decía no hay que pagar impuestos, Roma tenía una cruz disponible para él. Así que Jesús responde así. Fíjense cómo le responde a esto que dijeron, Señor, tú sabemos que eres un hombre íntegro, si se le movía la colita de cascabel. Jesús es sutil. Les dice, hipócritas. Es una palabra griega que se asocia con el teatro antiguo. Hoy suena más como insulto, pero los actores antes llevaban una máscara para mostrar el personaje que representaban, y se decía hipócrita a un mismo actor que en un acto podía ser de rey y en el segundo acto hacía de esclavo. Técnicamente hipócrita era hacer dos papeles diferentes. De allí es que se dice hipócrita cuando alguien tiene dos caras. Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrame la moneda. Ese es un detalle que les dije recién. Él no tenía esa moneda
porque Jesús no creía que el César tenía derecho a que se lo adorara. Jesús no era un saduceo. Y ahí es cuando hace la declaración que iba a cambiar el mundo. Darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí, si lo leemos así muy por arriba, por abuelo de pájaro, pensamos que es la respuesta para quedar bien. ¿No es cierto? Dada al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Es como la forma de decir, bueno, yo estoy bien con el mundo y estoy bien con Dios también, porque Jesús lo dijo y se consideró neutral. Esto no era una declaración que lo dejaba neutral. Jesús nunca se andaba con vueltas. De hecho, cuando él predica en la sinagoga, lo sacan de la sinagoga y lo lleva hasta un peñasco, hasta un desfiladero, para que se caiga por el sitio más alto de la montaña, porque esa era la forma de ajusticiar a los falsos profetas. Jesús se metía en problemas cuando hablaba, cuando declaraba. Así que no puedo creer que ahora dice, bueno, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa fe. No, ese no es Jesús. Él no estaba diciendo cumple con Dios y con el gobierno. Él estaba firmando su sentencia de muerte. Para Roma, decir que había cosas que no le competían al César era traición. En otras palabras, la estrategia de Jesús fue: yo no haré como los celotes, no voy a pelear, la violencia no es lo mío. La retirada tampoco, no voy a huir como los esenios. Tampoco voy a colaborar, no voy a integrarme como los saduceos. Hay un cuarto camino, y el cuarto camino es, a ver si me entienden, hay cosas que ni las entiende el César. Hay cosas que no son del César, nunca las va a entender. Hay cosas que no les competen a él. Y esto es el meollo, lo medular, lo que Dios me dijo que te diga esta mañana. Puedes vivir toda una vida, aún sirviendo al Señor o creyendo que lo sirves, y en el sistema en el que te mueves aún es el sistema del César. Cosas que puedes manejar, donde todavía no se incluye el factor Dios. Puede que tú digas, bueno, este año Dios me prosperó porque trabajé mucho, y eso no significa necesariamente que Dios haya intervenido. A lo mejor es un motivo de agradecimiento, que te dio salud, que te dio trabajo, pero no está el factor sobrenatural donde deja a César afuera, donde el sistema natural no puede operar. Como les dije el domingo pasado, somos cuerpo, alma y espíritu. Hay cosas que solo se comprenden, se reciben en el espíritu, que sobrepasan el entendimiento. Por ejemplo, se los voy a poner así vamos bajando a la realidad y cómo esto es utilitario a nuestras vidas. Hablaré un instante sobre los llamamientos. Cada vez que Dios llama a alguien en las Escrituras, los teólogos y los eruditos encuentran un común patrón en todas las historias. Cada vez que Dios llama a alguien, está el factor Dios ahí. O sea, no van a encontrar en la Biblia algo así como Dios me llamó porque grabé un disco, con el mayor respeto que me merecen los que graban discos como nosotros. No encontrarán a alguien que diga, bueno, es obvio que Dios me llamó porque recorrí las naciones. Si tienes dinero, puedes pagarte un avión, recorres naciones, no significa que Dios te haya llamado, aunque prediques o cantes. Otros dicen, bueno, es obvio que Dios me llamó porque mi iglesia es muy grande. Eso no significa que Dios te haya llamado. Hay decenas, hay miles de iglesias grandes en todos los continentes y no significa que el factor sobrenatural esté allí. Pueden ser motivos de agradecimiento, pero no significa, no hablan que el factor Dios haya estado en la ecuación. Cuando el factor está en la ecuación, siempre hay algo sobrenatural que no se puede explicar. Hay cosas que no son del César. Hay cosas que son divinas. Hay cosas que no competen al ámbito horizontal, que son verticales y se creen, se reciben por la fe. ¡Aleluya! Yo veo los llamados en la Biblia y veo que todos los llamados son tareas de alto riesgo. Yo veo, por ejemplo, que nunca Dios se molestaba en las Escrituras en interrumpir la vida de alguien para que realice una tarea sencilla. Lo llama a Moisés en una llama ardiente para que, no le dice, hazte cargo de 20 ovejas más. No, le da una misión casi suicida. Todo Hebreos 11 está dedicado a una serie de encuentros en los que Dios pide tareas de alto riesgo. Cada vez que Dios llama son tareas de alto riesgo. A Noé le dice que construye un arca en el medio del desierto, en medio de las burlas. A Abraham le dice que deje todo lo conocido porque va a ser papá a los 99. A Moisés que desafía a Faraón.
Entonces yo veo que todo lo que tiene que ver con factor Dios no tiene que ver con el César. A mí Dios me llamó porque me gusta hablar. Y la tarea de alto riesgo, porque a lo mejor te dejan hablar en casa y te evitas el riesgo. Mi llamado es cantar. Yo no estoy subestimando, no estoy diciendo eso, no son llamados de Dios. Lo que digo es que el llamado verdadero de Dios, que puedes corroborar que estuvo Dios ahí, no tiene que ver con lo que se maneja, con lo que se controla, con el César. Busca en la Biblia, por ejemplo, alguno de estos llamados que haya agradecido. Busca un llamado que diga, ¡ay, qué estupenda, Señor, oportunidad de servirte! Desafiar al faraón. Siempre quise desafiar al faraón. ¡Aleluya! No. Enfrentar a los madianitas, claro. Si hoy justo me levanté y digo, qué gana de enfrentar a los madianitas. Pasar una noche en el foso de leones, por supuesto, Señor. Dormir con la gorda o con el foso, da lo mismo. Estoy acostumbrado a dormir con fieras. ¡Oh! No digas, porque lo dormís afuera hoy, ¿Entrar a un horno en llamas? Sí, claro. ¿Cómo no voy a entrar a un horno en llamas? Seguramente a Jesús se le va a ocurrir la genialidad de aparecerse ahí y vamos a estar en las Biblias, seguro. Casarme con una muchacha embarazada, aunque aún es virgen, yo. ¿Cómo se lo voy a decir a mis amigos? No importa, lo principal es ser llamado. Yo quiero la virgen embarazada, yo la quiero. Busquen un solo llamado que agradezca por el llamado. Casi siempre la respuesta es temor. Y yo escuché a gente decir, Dios nunca te va a pedir algo que te dé miedo. Dios nunca te pedirá algo por encima de tu capacidad. Conozco decenas de siervos que han tenido que lidiar con ministerios por encima de la capacidad. De allí que viene un manto que no tenías antes. Con que te da los dones y la capacidad. ¿O quiénes de los pastores nos sentimos capaces antes de ser pastores? ¿Quién? Cuando yo recibo la propuesta para hacerme cargo del timón de la iglesia hispana en la Catedral de Cristal, no crean que dije, sí, yo soy el hombre. A mí me temblaron las patitas como ranita. Quiten esa imagen mental, mis piernas. Diciendo, ay, pobrecita, el pastor como ranita. Shh. Y los que nos conocían como evangelistas decían, Dante tiene 10 sermones. Y es verdad, los evangelistas tenemos 10 sermones. O salimos con 3, 4 que son los hits del momento y salimos a recorrer. Yo predicaba Noemí, Noemí 2, Noemí 3, la venganza de Noemí, Noemí ataque de nuevo, Noemí recargada. Era rendidora y gauchita, donde yo la llevaba rendida a Noemí. Cooperaba. Y un día Dios me llama, algo a lo cual yo no estoy capacitado. Y viene un manto con una capacidad sobrenatural. ¿Pero cuándo? Después que ponemos un pie en el agua. Después que aceptamos. No vienen las garantías a alguien. Si lo que tienes que hacer no te produce temor y es una tarea que podrías hacer si solo le pones energía y fuerza, tiene que ver con César y no con Dios. No está mal, pero no tiene que ver con Dios necesariamente. Si lo que vas a hacer, lo podrías hacer sin la ayuda del Espíritu Santo, no es necesariamente algo que compete a Dios. Si hace rato que no tienes temor y no te enfrentas a ningún desafío, lo más probable es que hace rato estés sentado en una silla, en una mecedora, haciendo lo que sabes hacer, pero no necesitas la mano sobrenatural de Dios. Y eso, damas y caballeros, eso es patético. Lleva esta dinámica a la iglesia de Cristo y tendrás un caos. Muéstrame una iglesia que solo depende del César, de lo que pueden controlar, del sistema que manejan, de los libros que venden, y yo te mostraré una iglesia vacía, sin fuego del Espíritu Santo. Cuando el factor Dios está involucrado y no está el César, todo funciona al revés. Nosotros decimos, Señor, incrementa mis ingresos y seré más generoso. Dios dice, no, sé más generoso y yo incrementaré tus ingresos. Decimos, dame garantías de que va a salir bien, Señor, porque esto es muy fuerte, el desafío. Dios dice, haz el desafío, no te daré garantías, no soy el César.
Las cosas de Dios no funcionan como tú la entiendes de manera natural. Yo voy a dividir las aguas, pero tienes que empezar a caminar sobre ellas. Hay alguien que tiene que oír este mensaje esta mañana. Yo voy a dividir las aguas, pero si no caminas, la promesa de las aguas divididas no se cristalizará ante ti. Tú dices, pero Dios dijo que lo haría, pero hay algo que tienes que hacer. Hombre, hay un paso que tienes que dar. Yo he conocido parejas que se enamoran perdidamente. Ay, así... Se toman de la mano y le corre un frío por la espalda. Empieza acá y termina donde termina el nombre digno de la espalda. Y sin embargo no llegan a casarse. ¿Por qué? Porque él, sonso, no dio el paso. Estoy esperando una garantía. Yo le dije al Señor que si tengo una casa y 2 autos y un buen trabajo será la señal. Te vas a quedar soltero como una ameba. Te vas a quedar solo. O lleven esto al ministerio. Estoy esperando que me llegue una invitación internacional que me ofrezcan $5,000 y sabré que es el momento de empezar. ¡Tu abuela! ¿O no íbamos nosotros por el hot dog y la soda a predicar? Y si te daban 2 salchichas, contabas el testimonio un mes. 2 salchichas me dieron. ¿O no? Lo que trato de decir es, debiéramos saber que las cosas de Dios tienen que ver con dar, no que me den. No con los beneficios que saco, sino con lo que yo puedo dar para el Señor. Y si pudiera dar mi vida, mi energía, mi salud, vale la pena gastarse para Dios. Con todo placer gastaré de lo mío y me gastaré a mí mismo, dijo Pablo, por amor a las almas. Gastar. Porque el sistema te dice, no, tienes que hablar de siembra, porque si no le das cosecha no te siembra. ¿Y cuando hay que gastar? O cuando se ama no se gasta. Claro, gastas, no estás pidiendo algo a cambio. Cuando damos, cuando estamos en el mundo de lo sobrenatural, damos la vida. O no adorábamos nosotros en el Hilton, en el hangar, en el Pearson Park o donde nos tocara. O decíamos, no, acá no vamos a adorar, Señor. No podíamos hacer como los judíos en Babilonia diciendo, no, esta no es nuestra tierra, colgamos las arpas. Adoramos, a donde sea. ¿Qué tierra te tocó hoy? ¿Vivir de prestado en un garage? Adora a Dios, bendice tu almohada de piedra. Porque si no unges tu almohada de piedra, no será casa de Dios ni puerta del cielo nunca, Jacob, ni cambiarás de nombre. ¡Wow! ¿Están recibiendo esto, sí o no? Así que tienes que bendecir la tierra. Bendecir la tierra significa gracias por el lugar donde me pusiste ahora, en este momento. Aunque me toque bailar con la más fea. Aunque ame a Raquel, pero tenga que estar con Lea. Bailo con la más fea mientras que me toque. Mientras que dure la música, bailemos, decía un tío mío y un sabio proverbista llamado Luis Miguel. Bailamos. Mientras que dure el tiempo. Hasta que Dios quiera. Hacemos lo que Dios nos manda hacer. ¿O no nos moríamos por servir a Dios? ¿O no han llorado algunos de ustedes? Señor, úsame. ¿Qué nos pasa en el proceso luego? Porque a todo le buscamos una explicación. Nada de lo que yo hice, de lo que hicimos con Liliana, nada fue porque lo podíamos hacer. No se confundan. Por Dios, no traten de ver un modelo terminado. No digan, bueno, a Dante siempre las palabras le salen, él es actor, él siempre se le ocurre algo. Oh, por Dios, lo que hubiese dado por tener una filmación de los primeros días. No podía hablar 2 palabras. No podía pararme ante la gente. Yo nunca fui un loquito emprendedor, soy un hombre temeroso, bastante rutinario. Soy un hombre que siempre ha tenido temor. Fui criado en una familia con temor. La vieja dijo, fuiste un susto cuando te gestamos. ¿Me quisieron tener? No, fuiste un susto. Un método anticonceptivo que no resultó. Y así salí. Cuando sales con cara de susto a la vida, así te paras. Me hicieron bullying, le conté a los jóvenes hace 2 viernes, me hicieron bullying toda mi infancia, toda mi adolescencia. Y no estoy queriendo dar lástima. Lo que digo es, nada hubiese podido hacer sin la mano sobrenatural de Dios. De allí es que no puedo enorgullecerme, porque si yo pudiera decir, bueno, a mí me cambió Harvard, realmente cuando estuve por Harvard me cambió. El doctorado, cuando pasé por el Oral Roberts, ¿vieron que alguno dice Oral Roberts? Hubiese querido ir a Harvard.
Y ahora Robert. Pero como no fui a Harvard y Robert, yo tengo una teoría. Mi teoría es que el Señor sabía, creo, que yo era un potencial orgulloso, que yo era un altanero, en potencia, en lo que podía hacer, que Dios quería darme tantos regalos que si yo de alguna forma hubiese tenido acceso a esos regalos por mi crédito o por mi esfuerzo, sería el típico argentino insoportable. Sé que soy argentino e insoportable, pero no típico. Yo sería el típico argentino, eso que siempre parece que son el ombligo del mundo. Un argentino le dice a un pastor: pastor, tengo complejos de superioridad. Y el pastor dice: bueno, cuénteme desde el principio. En el principio hice los cielos y la tierra. Yo creo que no me puedo agrandar porque busco para atrás, trazo la línea de puntos y me encuentro con un muchachito tímido, lleno de problemas, acomplejado, con ciertos síndromes de aprendizaje. Y digo: no tengo crédito. Me encuentro con otro pastor que me dice: ¿dónde estudiaste? No pude. ¿Pero terminaste por lo menos la universidad? No, ni por la vereda. Bueno, sí, pero estudio secundario no pude terminar. Y de pronto dice: entonces, ¿y en qué te preparaste? Soy autodidacta, leo mucho, oro. Y otra vez, es que hay cosas que no son del César. Hay cosas que Dios hace que no se pueden explicar. Y esas cosas inexplicables son las más asombrosas, las más maravillosas, porque únicamente pueden venir del Señor. Y lo más grande de eso es que nadie se puede llevar el crédito. Nadie puede decir: bueno, es que se supone que Dios me iba a usar. No, van a la Biblia y verán a un Moisés temeroso que no quiere ir, a un Abraham que no quiere ir, a un Gedeón que está temblando. Vean todos los llamados y verán hombres y mujeres diciendo: no tenemos la capacidad, no podemos. Y Dios dice: tranquilo, de eso se trata. Hay cosas que no son del César, hay cosas que son de Dios. No soy yo este mismo hombre que cuando bajo del stage, y no soy hipócrita, aclaro, digo, no me ando sonriendo todo el día. Soy un hombre más bien callado, muy concentrado en mí mismo. Y ustedes dirán: ¿y qué hace que puedas inspirar? Es que hay cosas que no son del César, no puedo explicarlas. Simplemente el fuego viene, la palabra fluye y Él no deja a su pueblo sediento, independientemente de si yo soy flemático, si soy colérico, si soy sanguíneo. Dios dice: yo te voy a capacitar y te voy a usar. ¿Cuántos reyes